Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar dos simulaciones. La primera es con respecto a las propiedades de las sustancias que están involucradas en el proceso de producción de óxido de etileno a partir de etileno. Y la segunda es una simulación con respecto al balance de energía del mismo proceso. Mi equipo está conformado por Karen del Carmen, Diana, Esaú y una servidora, Clarisa. A continuación veremos cada una de las simulaciones. Primero, hablaremos sobre el simulador de sustancias. En este simulador de sustancias, debido a que nuestro proceso maneja rangos de temperaturas de 298 a 469 grados Kelvin, eso será el rango de temperatura en la que nosotros estaremos calculando las propiedades de cada uno de los componentes. Como nosotros podemos ver en esta hoja principal, cada uno de los componentes está denotado por un código. Por ejemplo, el óxido de etileno tiene el código número 1, el etileno tiene el código número 2 y el aire tiene el código número 3. Como nosotros vamos moviendo este código, van cambiando lo que son las propiedades y esto va también estar sujeto a la temperatura que nosotros manejemos. Entonces, cuando nosotros también modificamos lo que es la temperatura, podemos ver cómo estas propiedades van cambiando. Para que este simulador pueda funcionar, nosotros calculamos en hojas separadas cada una de las propiedades, tomando en cuenta lo que fue el estado en que se encontraba la sustancia. Para ello, primero tuvimos que generar una hoja general en donde íbamos a vaciar todos y cada uno de los valores que obtuvimos. Y estos valores, para no generar tantos, hicimos lo que fue una base de datos. Estos valores fueron tomados de HiSys principalmente, y algunos fueron recopilados de libros como fue el BIR y el PER. La primera sustancia que nosotros calculamos fue la presión de vapor, que lo explicará mi compañera. Para el cálculo de la presión de vapor, nosotros lo realizamos por medio del método de Lee-Kessler. Esto lo hicimos sujeto a la presión crítica, la temperatura crítica y el factor acétrico. Para calcular la presión reducida utilizamos esta fórmula y para la temperatura reducida utilizamos esta otra fórmula. Primero quisimos calcular la temperatura reducida. Una vez obtenido esto, pasamos a calcular el factor acéntrico y posteriormente calculamos la presión de vapor. Una vez que lo obtuvimos, finalmente hicimos una conversión de unidades para obtener las unidades que nosotros estamos utilizando en nuestro proceso, que son en PSI. Para la propiedad de viscosidad utilizamos dos métodos, los cuales se clasifican para el estado del compuesto, en el cual tenemos el líquido y el gaseoso. Para el estado líquido tenemos la ecuación de Segni, la cual se encuentra sujeta a la viscosidad del líquido, el peso molecular, la presión crítica, la temperatura crítica y la presión de vapor a la temperatura del líquido. Como podemos ver, formamos una tabla a partir de los datos requeridos para la aplicación de la fórmula, obteniendo una viscosidad en kilogramos sobre metros por segundo. Como segunda parte tenemos el cálculo de viscosidad para los gases. En este ocupamos la correlación de Reichenberg, el cual se encuentra sujeto principalmente para la temperatura reducida y el parámetro de Reichenberg, el cual se clasifica para compuestos inorgánicos e inorgánicos. Como podemos ver, en cada uno tenemos las diferentes fórmulas que se ocuparon para calcular dicho parámetro, los cuales para el compuesto inorgánico se encuentran directamente sujetos sobre el peso molecular, la presión crítica y la temperatura crítica. Siendo así, para el compuesto orgánico tenemos el peso molecular, la temperatura crítica, el número, así también como el número de grupos atómicos del tipo del compuesto y por último las contribuciones de cada grupo. Siendo así, formando una tabla con los distintos parámetros para poder calcularlo, obtenemos de igual forma la viscosidad en kilogramos
sobre metros por segundo. Otra de las propiedades de transporte es la densidad. Para calcular esta propiedad se ocupa el método de Racket. Ahí observamos la fórmula para la densidad en estado líquido, porque también se va a calcular en estado gaseoso, debido a que son gases reales, y se ocupan los datos como la presión crítica, la constante R, la temperatura crítica, el factor de compresibilidad crítica y un factor adimensional. En la tabla color azul se observan los valores de la densidad en estado líquido, y en la parte de abajo, que es la de en estado gaseoso, es la que el cuadro color anaranjado. ¿Lo podemos bajar tantito, por favor? El anterior fue, los datos que describí anteriormente fue para el cálculo de la densidad en estado líquido. Para el caso de en estado gaseoso, se ocupa el método de Pitzer. Ahí se observa los factores que se ocupan, la presión pseudo reducida, la temperatura pseudo reducida, y bueno, cada uno ocupa respectivamente la presión normal que se trabaja en el sistema, y la presión crítica, la temperatura y su temperatura crítica. Y bueno, en la parte de abajo se pueden observar los cálculos de la presión pseudo reducida, la temperatura pseudo reducida, con sus respectivos valores del factor Z, que significa factor de compresibilidad. Y finalmente hacemos el cálculo de la densidad, que se logra observar ahí, esa fórmula que se observa ahí, que es la densidad igual a la presión sobre el factor de compresibilidad por la constante R por la temperatura. Y finalmente obtenemos nuestros valores de densidad en libra masa sobre pie cúbico. Ahora vamos a calcular el calor específico. Para esto nosotros vamos a utilizar esta fórmula que fue obtenida del libro de Perry, en el cual vamos a utilizar el calor específico, las constantes C, que son 5 y se van a denominar del 1 al 5. Estos van a ser parámetros que se obtienen por medio de tablas, y vamos a tener uno para cada uno de los componentes, y vamos a usar nuestra temperatura. Una vez que ya tenemos primero realizamos una tabla en donde vamos a tener los compuestos, la fórmula y cada una de las C que vamos a utilizar para aplicar nuestra fórmula. Es importante que todos estos parámetros van a estar dados entre 50 a 1500 grados. Entonces el CP va a cambiar dependiendo de la temperatura que nosotros queramos modificar, siempre y cuando esté dentro de estos rangos. Para ello, después vamos a pasar a los cálculos del calor específico. Vamos a tener en esta siguiente tabla, en donde vamos a aplicar nuestra fórmula y vamos a obtener finalmente nuestro resultado de CP. Aquí podemos observar la fórmula que está aquí arriba, ya la sustituimos por medio de los valores que nosotros necesitábamos, y al dar enter vamos a obtener el CP en unidades de Joule, kilomol por Kelvin. Si nosotros tuviéramos un valor que no corresponde dentro de la temperatura, nos marcaría en esta casilla como no válido, ya que está configurado para que si se realiza algún error, nos dé un mensaje para que nosotros podamos corregir esta parte. La siguiente propiedad es la conductividad térmica. Primero, calculamos para los gases. Para ello utilizamos el método de Chapman-Spock. En estos, los valores que tenemos que tomar en cuenta es la temperatura, que debe ser en grados Kelvin, la masa molar de cada uno de los componentes, un parámetro de Lennard-Jones y lo que es la función integral. Estos últimos dos valores se toman de la base de datos que generamos con anterioridad. Una vez que contamos con estos valores, lo único que resta es sustituirlos en la fórmula que se puede ver en pantalla, y de esta manera obtendremos lo que es nuestra conductividad térmica. La siguiente parte que se puede ver es la conductividad térmica para los líquidos. Para poder calcularla, utilizamos el método de Chapman. Este es aplicable a
a los compuestos que nosotros traíamos. Por lo tanto, tomamos en cuenta lo que fue el peso molecular del componente, la densidad molar que se calculó tomando en cuenta la densidad del componente, asimismo la temperatura reducida, la temperatura y la temperatura crítica, estos últimos en grados Kelvin. Una vez que nosotros contábamos con esos datos mismos que fueron extraídos y vinculados de la base de datos, nosotros podemos aplicar la fórmula que se puede ver correspondiente a este método y de esta manera nosotros podemos calcular lo que fue la conductividad térmica, pero ahora para los líquidos, que es los datos que nosotros podemos ver en la última columna de la tabla de color azul. Para poder calcular la propiedad de entalpía de vaporización, utilizamos el método que maneja el simulador de procesos comerciales HYSYS, el cual nos permite calcular la entalpía a través de distintas constantes que te proporciona el simulador. Tenemos que la entalpía va a ser igual a la suma de las constantes multiplicadas por las temperaturas que se manejan en el proceso. De esta manera podemos ver la fórmula en la esquina superior izquierda, en la que nos explica de manera muy breve cómo funciona esta fórmula para poder calcular dicha propiedad. Así, con esto construimos una tabla en la cual vaciamos los datos que se manejan, siendo estos principalmente la temperatura y las distintas constantes que nos proporciona el simulador. De esta manera obtenemos lo que es la entalpía de vaporización en unidades de kilojoules sobre kilogramos. Ahora explicaremos cómo nosotros desarrollamos la macro para el balance de energía del proceso que estamos trabajando. La macro que nosotros realizamos cuenta con 4 equipos. El primero es un mezclador. En este tomamos en cuenta el balance de materia que hicimos con anterioridad y es lo que ustedes pueden visualizar en el M1 y está dado en kilogramos por hora. Teniendo en cuenta este dato y el flujo másico de cada uno de los componentes, calculamos el flujo molar, que se puede ver en la primera tablita debajo de la línea de entrada de la alimentación. Una vez que nosotros calculamos el flujo molar de cada uno de los componentes, tenemos que determinar la fracción mol que le corresponde a cada uno. Para ello dividimos el flujo molar del componente entre el flujo molar total existente. Ahora bien, en este balance de energía tenemos que hacer uso de lo que es el CP. Sin embargo, como sabemos, el CP de un componente a otro va a variar y de igual manera va a variar en la mezcla. Por ello, tomando en cuenta el simulador de sustancias, lo primero que hacemos es dirigir y buscar lo que el CP, temperatura que nosotros manejamos, que como ustedes pueden ver ahí, es de 298. Entonces, de acuerdo a los del simulador, el CP que corresponde al etileno es de 0.38. Asimismo, buscamos el CP que corresponde al aire a esta temperatura, dándonos un resultado de 37.948. Ahora bien, ya que tenemos el CP de cada uno de los componentes, podemos calcular el CP de mezcla. Para ello, multiplicamos primero el CP por la fracción molar de cada componente y sumamos, hacemos una sumatoria. Y el CP de mezcla tenemos que es de 26.84. Algo que tenemos que definir es una temperatura de referencia. En este caso, nosotros tomamos como temperatura de referencia 273.15 grados Kelvin. Entonces, de esta manera podemos calcular lo que es la delta T, misma que va a ser necesaria a la hora de calcular la entalpía. Ya que tenemos nuestra temperatura de referencia y nuestra temperatura inicial, hacemos la resta y obtenemos un delta T de 24.85.
Con este valor y con el CP de la mezcla, yo puedo calcular la entalpía y esto lo voy a hacer mediante una multiplicación. Y con este valor obtengo mi entalpía en unidades de kilojoule sobre mol. Ahora, yo lo que necesito es saber la energía, por lo tanto, los mol no me interesan. Entonces, para eliminar esas unidades, lo que voy a hacer es multiplicarlo por el flujo molar total de esta corriente. Entonces, al hacer esa multiplicación, automáticamente elimino mol con mol y me quedaría la energía en kilojoules. De esta manera obtengo lo que es la energía necesaria para esa corriente. Ahora bien, lo mismo voy a hacer con la siguiente corriente. Sin embargo, es importante que yo coloque para cada uno de los equipos las temperaturas que mi proceso da. Por ejemplo, en la alimentación deja una temperatura de 298. Sin embargo, en la segunda corriente denominada M2, yo tengo una temperatura de 445. Entonces, esto quiere decir que a la hora de yo buscar los valores de las propiedades en el simulador de propiedades, tengo que colocar esta temperatura, pues el CP va a variar. Realizo el mismo procedimiento en la primera corriente y de esta manera yo obtengo un CP de mezcla de 40.11 y multiplico mi CP de mezcla con mi delta T para obtener mi entalpía. Una vez que yo he obtenido la entalpía, multiplico este valor de entalpía por el flujo molar total y de esta manera obtendré la energía que transita a través de esta corriente. Este proceso se repite para cada una de las corrientes. En la corriente 3 yo manejo una temperatura de 465. En la corriente 4, bueno, sí, en M4, como este es un absorbedor, la corriente que contiene el óxido de etileno trae una temperatura de 313 Kelvin, y lo que es la corriente gaseosa, que es la que pasa hacia el divisor, trae una corriente. ¿Lo puedes subir tantito, por favor? De 344. Sin embargo, aquí hay que hacer una observación. El proceso menciona algunas restricciones. Por ejemplo, si nos regresamos al inicio, nosotros tenemos una temperatura de entrada de alimentación de 298 grados Kelvin. Sin embargo, cuando va a entrar al reactor, la temperatura debe ser mayor. Por lo tanto, estamos diciendo que nosotros necesitamos agregar cierta cantidad de calor para que entre con la temperatura que el reactor necesita para funcionar. Para conocer este valor, lo que nosotros hacemos es una diferencia para ver qué cantidad de calor debemos suministrar. Y esto se puede observar en la celda F51. Y ese es el calor que nosotros tenemos que suministrar a esa corriente para que el reactor pueda operar. Posteriormente, nosotros también podemos ver que de la temperatura 2, que es de 445, temperatura 3, que es de 465, hay un incremento de temperatura al reactor. ¿Qué puede deber esto? Bueno, estamos hablando que nosotros estamos haciendo una reacción de conversión y esta reacción es grado extérmico, entonces libera energía y la energía que nosotros liberamos mediante esta reacción se puede ver en la celda M38, en donde mostramos el calor que libera. Otra de las restricciones del proceso es el hecho de que nos dice que la entrada al absorbedor debe ser de 313 grados Kelvin. A la salida del reactor nosotros traemos una temperatura de 465. Por lo tanto, necesitamos quitar cierta cantidad de calor para cumplir con esta restricción. Por ello, agregamos un cooler. Para conocer la cantidad
de calor que se debe extraer, hacemos una resta, que es lo que se puede observar en la celda 034, donde podemos observar que se está retirando cierta cantidad de calor. Ahora bien, la entrada al absorbedor es de 313 y tenemos dos salidas, una que va a estar en estado acuoso, que contiene al óxido de etileno y tiene una temperatura de 313, está denotado con T6, y una salida en estado gaseoso, que es la que se pasa al divisor y se encuentra a una temperatura de 344. De igual manera, aquí podemos observar un incremento de 313 a 344. Por lo tanto, vamos a suministrar una cantidad de calor para alcanzar esta temperatura. Esta cantidad de calor está denotado y se puede observar un poco más arriba. Más arriba, por favor. Y ahí nosotros podemos observar que ese es el calor que debemos de suministrar para alcanzar la temperatura siguiente. En el equipo 4 podemos observar un divisor, por lo tanto ese divisor va a tener dos salidas. Una va a ser la purga, que es del lado derecho, y el otro es el reciclo. Este reciclo se va a recircular a un mezclador. Ambas van a salir con la misma temperatura a la que están entrando, ya que no se realiza ninguna reacción dentro del mismo equipo. Ahora bien, este reciclo debe entrar al mezclador a una temperatura de 25 grados Celsius, de 298 grados Kelvin, perdón. Para nosotros alcanzar esta temperatura, ya que traemos una temperatura de 344, debemos retirar calor. Por lo tanto, tenemos que agregar un enfriador y este enfriador tiene que retirar esta cantidad de calor para alcanzar la temperatura que necesitamos. Esta operación se puede observar ahí y en esta operación hacemos una diferencia y con esto obtenemos el valor que deseamos retirar. Y de esta manera concluimos lo que es nuestro balance de energía. Los procedimientos que al inicio expliqué, que se ven en las tablitas, estos son aplicables para cada una de las corrientes y en esta nosotros podemos ver la energía que se transita por ellas y que es necesaria. Eso sería todo. Y de esta manera cumplimos con la actividad en cuanto a la materia de simulación de procesos, en donde hicimos una simulación para conocer las propiedades de nuestro proceso, que es producción de óxido de etileno a partir de etileno y aire. Muchas gracias.